Quiero iniciar hablándoles brevemente de la historia de dos hombres que han sido recipientes de la gracia de Dios. Pasaremos más tiempo hablando de uno de ellos y cómo lo que Dios en Cristo está haciendo en uno de ellos puede alentar nuestros corazones en esta mañana. Y el primero de estos hombres se llamaba John Newton, nacido en el año 1725 en Londres. Él se convirtió en un marino rebelde y profano, llegando incluso a ser capitán de barcos negreros, de trasladar esclavos de un lugar a otro. Su crueldad y desprecio por la vida humana eran notorios. Era un hombre sin piedad, carente de amor por este grupo de personas. Sin embargo, en el año 1748, durante una violenta tormenta en el mar, John Newton clamó a Dios por misericordia. John Newton, este pecador, rebelde y profano, en medio de esta tormenta agobiante, le dice a Dios: ten misericordia de mí, ten misericordia de este pecador. Y este momento marcó el inicio de su transformación. Dios respondió a esa oración. Dios tuvo misericordia de este gran pecador. Gradualmente John Newton no solo abandonó el comercio de esclavos y el maltrato de los mismos, sino que se convirtió en un ministro del evangelio y autor del conocido himno Sublime Gracia. De manera similar tenemos a otro hombre que por un tiempo fue llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos del primer siglo, quien se convirtió en el apóstol Pablo después de un encuentro sobrenatural con Jesús, como lo veremos hoy en Hechos capítulo 9. Estas dos historias, separadas por siglos, pero unidas por el mismo poder transformador, nos recuerdan algo. ¿Saben qué es? Que no hay vida que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. No importa cuántos pecados, no importa qué tanta confianza esa persona podía tener en su propia justicia, hasta allá y más allá llega la gracia de Dios. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente: el poder de Jesús conquista rebeldes, transformándolos en instrumentos para expandir su reino glorioso. Repito, el poder de Jesús, esto es lo clave aquí, conquista rebeldes, transformándolos en instrumentos para expandir su reino glorioso. Ahora sí leamos Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Quiero probar mis argumentos con 3 puntos principales. Mi primer argumento lleva por título: el poder de Jesús conquista corazones rebeldes, y vamos a ver la escena en cómo Jesús de manera poderosa salva a este hombre. Mi segundo punto lleva por título: el poder de Jesús, el poder del Hijo de Dios, comisiona a siervos impensados. Vamos a ver cómo el poder de Jesús capacita a este hombre para hacer algo tan asombroso como anunciar su propio nombre. Y en tercer y último lugar veremos el poder de Jesús produce una convicción inquebrantable, donde veremos a Saulo estar dispuesto a perder su vida por el nombre de Jesús. Así que sin más preámbulo, veamos el primer punto: el poder de Jesús conquista corazones rebeldes. Tenemos varios personajes en esta narrativa, pero uno de ellos es el que sobresale junto con otro, y es Saulo y Jesús. Nosotros sabemos que Saulo de Tarso, quien se convirtió luego en el apóstol Pablo, era un perseguidor implacable de cristianos, como lo acabamos de leer en parte de nuestra historia. E incluso Lucas nos dice en el versículo 1 del capítulo 9 lo siguiente. Dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Era como si la persecución, las amenazas, la violencia y la muerte fueran el aire que Saulo respiraba. Dice que respiraba amenazas, era su atmósfera. Era la violencia, la persecución en atrapar a estos hombres, castigarlos, incluso matarlos. Su reputación era incluso tan temible. Se había regado tanto su reputación entre los discípulos, le tenían tanto pánico a este hombre debido a lo fuerte y lo violento que era,
que incluso después de su conversión, como lo acabamos de leer en la historia, los creyentes dudaban acerca de su conversión. ¿Cómo puede ser que un hombre tan malo? ¿Cómo puede ser que un hombre tan perverso? ¿Cómo puede ser que un hombre tan violento diga ahora que es un discípulo de Jesús? Yo no lo creo, decían los discípulos. Yo no puedo creer eso. Y en un punto era como dudar de hasta dónde podía llegar la gracia de Dios en la vida de un pecador. Hermanos, el cristianismo, con su mensaje de salvación por fe, aparte de obras meritorias, amenazaba con convertir los logros religiosos de Pablo en un montón de basura, como él mismo lo expone en Filipenses capítulo 3. El cristianismo, el evangelio de Jesucristo y el poder de Cristo mismo traería fin a toda la jactancia que Pablo había manifestado hasta este momento, de acuerdo a Filipenses capítulo 3. La conversión de Saulo ocurrió cuando una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo derribó. No sabemos si de un camello o un caballo, pero lo derribó. Y en ese momento se le escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta es: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto es interesante porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Ya Jesús en este momento había ascendido a los cielos. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y esto que nos recuerda que meterse con la iglesia de Cristo es meterse con Jesús mismo. Por eso es que es tan terrible el murmurar de la iglesia. Por eso es tan terrible atacar a la iglesia, porque es como murmurar y atacar a Jesucristo mismo. Por eso es tan grave este pecado a los ojos de Dios, porque Cristo y su iglesia son uno, y Él ama a su esposa como a ningún otro, tanto así que derramó su sangre y entregó su vida por la gloria del Padre y por esta iglesia que Él llama a su esposa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como decía alguien, en ese momento toda la cosmovisión de Saulo se desmoronó. Todo se vino abajo cuando el poder de Jesucristo mismo se manifestó, porque fue el poder de Cristo mismo viniendo hacia este pecador y perseguidor de la iglesia. Fue una transformación radical. Fue una transformación gloriosa y única. Como alguien lo decía, la transformación de Saulo fue tan radical como si un líder antiaborto se volviera proelección y promoviera, que antes promovía el aborto, ahora promueve la proelección, se convierte en un provida. Es como si un ateo conocido por todos nosotros comenzara a creer en Jesús y promoviera la oración pública. O es como si un dictador se convirtiera y se volviera misionero cristiano en su propio país. Así de terrible, así de grande, así de asombroso, mejor dicho. Piensen en gobernantes malvados o en hombres malvados en nuestro propio país o fuera, que luego los escuchemos diciendo: he creído en Cristo y ahora quiero llevar la palabra al mundo. Probablemente, al igual que esta audiencia, diríamos: ¿aquel? ¿Este no era el dictador malvado que colocó gente injustamente en prisión y acabó con la vida de muchos? Ahora misionero, yo no lo creo. Esas mismas batallas que tuvo la iglesia el primer siglo la tenemos nosotros hoy. Nosotros tenemos una tendencia de ver la Biblia creyéndonos superiores a la audiencia que está en cada página de la Biblia. Cuando leemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, su incredulidad, su murmuración, la forma en cómo se vinieron contra Moisés y Aarón y todas las cosas que leemos de la iglesia y su incredulidad, nosotros decimos: ¿cómo puede ser capaz de hacer esto y de llegar a este punto, de hacerse daño de esta manera, de afectarse y de dudar de la providencia y del amor y del cuidado de Dios? Y amados hermanos, nosotros somos igual o peores. Y una de las razones que puede probar eso es el hecho de que no te veas así.
Una de las batallas de nosotros es que somos expertos en describir y detallar el pecado de otros, pero pésimos en hablar de nuestro propio pecado. Pésimos. Siempre creemos que lo podemos hacer mejor nosotros. Siempre creemos que nosotros seríamos incapaces de hacer lo que él hizo el otro. Yo no soporto que la gente haga tal cosa. Nosotros no estamos tan lejos de hacerlo. Y el día que olvidemos la gracia de Dios en nuestra vida y lo que somos, pecadores salvados por gracia, y nos preguntemos como Pablo le hizo a los corintios, ¿dónde está vuestra jactancia? Ahí se va a venir todo abajo y miraremos a los demás con más misericordia, compasión y gracia de lo que hacemos. La clave de la conversión de Pablo fue ver a Jesús vivo. Y la pregunta que viene a mi mente es, entonces, pastor, lo que se requiere para que alguien sea salvo es tener una especie de teofanía como la tuvo Pablo con Jesús. Ya sé entonces, pastor, lo que necesita mi hijo que es inconverso es que Jesús se le aparezca. Ya sé, pastor, entonces lo que necesitan mis padres o mi esposo para que se convierta es experimentar algo sobrenatural, milagroso, escuchar una voz, una visión o una aparición de Jesús para que él sea transformado. Ya lo entiendo todo, pastor. La pregunta ¿es esto lo que se requiere realmente para que alguien sea salvo? ¿Y fue esto realmente lo que el Espíritu de Dios usó para que Saulo fuera salvo? Bueno, para tener la respuesta a esa pregunta necesitamos saltar al versículo 20 de esta misma narrativa. Enseguida predicaba a Cristo, título usado para describir al Mesías, en las sinagogas, diciendo, otro aspecto de Cristo, que era ¿quién? El Hijo de Dios. Final del verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías, el Cristo. ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo prometido de Dios. Y la pregunta que alguien se hacía, ya que abro paso a una cita, es: ¿de dónde salió esta expresión? ¿De dónde salió esta declaración? Porque dice el versículo 20 que luego que Ananías pone su mano sobre sus ojos y Pablo es bautizado, dice, enseguida él comenzó a proclamar esto. ¿De dónde salió toda esta expresión y esta declaración teológica tan importante? Alguien decía, pues la transformación de Saulo fue ver a Jesús vivo. Y en el momento en el que él ve que Jesús está vivo, hace un clic en su cabeza. Todo lo que él sabía, porque sabemos que Saulo era un hombre entregado a la religión judía, como él mismo lo expresa en las cartas. Era un gran conocedor del Antiguo Testamento, ese era Pablo. Y en el momento en el que él se da cuenta que Jesús está vivo, toda su teología comienza a sufrir un cambio. No que lo que él creía estuviera mal o fuera una mentira. Recuerda, era un gran conocedor del Antiguo Testamento. No que lo que él creía estaba mal o fuera una mentira, sino que todo lo que él creía, ahora él puede ver que se cumple en Jesús. Es como si Pablo, al ver a Jesús vivo, escuchar al Señor vivo, quien de manera poderosa obra en su vida, y él puede ser testigo de esto. Es como si Pablo estuviera diciendo, si Jesús está vivo, entonces Él es el Mesías. Entonces Él es el Cristo, como Él lo proclama. Es como si Pablo, al ver a Jesús vivo con toda su teología, es como si Pablo dijese, si Jesús está vivo, entonces Él es el Rey prometido de Isaías capítulo 11, que va a gobernar eternamente.
Si Jesús está vivo, entonces Él es el rey prometido a David en segundo libro de Samuel capítulo 7, que ocuparía el trono para siempre. Entonces este es. Es como si Pablo, a ver a Jesús vivo, puede ver toda su teología y decir, si Jesús está vivo, entonces es Él es el rey del Salmo 110, que sometería a sus enemigos bajo sus pies. Es como si Pablo dijese, si Jesús está vivo, entonces este es el Hijo de Dios del Salmo 2, que le pertenece a las naciones. Si Jesús está vivo, dice Pablo, entonces este es el gobernante de Miqueas capítulo 5, que no tiene inicio ni final. Esta es la meditación y la reflexión de Pablo en toda su teología. Lo que pasó en la mente de Saulo fue que se dio cuenta que Jesús realmente es el Hijo de Dios. En otras palabras, Pablo creyó en el Evangelio. En otras palabras, lo que salvó a Saulo de Tarso no fue la aparición sobrenatural, la teofanía de Jesús. Lo que salvó a Saulo de Tarso fue el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no necesitas que a tus hijos o a tu esposo o a aquellos incrédulos allá, para que sean salvos, tengan una visión sobrenatural, una especie de éxtasis, viendo algo fuera de lo común para ser salvos. Y es interesante leer esto en las páginas de la Biblia cuando aún el canon no estaba completado. Y lo puedes ver también en Romanos. La fe viene por el oír, y el oír solo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios. No hay otro medio que Dios use. Dice también la palabra que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Y esto es necesario enfatizarlo en nuestros días, porque lamentablemente, muchos cristianos, iglesias evangélicas han dejado de dudar del poder del evangelio. Y creen que lo que la gente necesita para ser salvo es ver a alguien corriendo. Qué bueno que Dios haga eso. Un paralítico recomando sus piernas y caminando y corriendo y todo lo demás. Pero piensa que eso es lo único que falta. Creen que necesitan consejos psicológicos. Creen que necesitas engañar a la gente con un poco de comida, hacer un montón de actividades para engancharlos y ganarlos, o un montón de cosas más, porque la lista es larga. Y en el fondo lo que están demostrando es su poca confianza en el poder del evangelio. Eso fue lo que salvó a Saulo. No esa luz brillante y resplandeciente y decir, aquí está Jesús, ahora soy salvo. No, el creer en el evangelio, los versículos posteriores lo confirman. Él dijo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, en quien él cree y se convierte ahora en un hijo de Dios. Qué corazón tan duro el de Saulo, ¿verdad? Cuánta maldad en un solo hombre. Pero Dios lo salva. Por eso es un error pensar que las oraciones por otros, específicamente hablando de los incrédulos, solo son efectivas si tienen un efecto inmediato en algún tipo de apertura, interés o sensibilidad espiritual. ¿A qué me refiero? Algunos piensan que solo nuestra oración o predicación del evangelio es efectiva por alguien si cuando le predicamos el evangelio la persona muestra cierta sensibilidad espiritual o interés a lo que le predicamos, y decimos, bueno, si está interesado, si muestra interés, si quiere escuchar, este fijo es salvo ahora. Y muchas de nuestras frustraciones vienen por esto. Le he predicado el evangelio, pastor, por muchas ocasiones y nada que se convierte. Yo creo que es imposible que mi hijo, que mi esposo se salve. ¿Por qué? Porque entiendes que esto es como una especie de mantra. Repites algo, la persona lo escucha, inmediatamente, ya creí. El ejemplo de Saulo es claro para nosotros. Si ustedes leen las cartas de Pablo, él mismo dice de sí mismo que tenía buena conciencia de la maldad que hacía. Su conciencia no la acusaba, porque muchos dicen, no,
Dios venía tratando con Pablo desde antes. No, Pablo dice que él siempre tuvo buena conciencia, estuvo tranquilidad mientras hacía todo mal. Él mismo lo dice, que estaba endurecido y respiraba el mal. Esta persona no tenía ningún tipo de sensibilidad espiritual, ni mostró nunca ningún interés por el evangelio. Nunca, hasta ese momento. Pablo no estaba abierto, no estaba interesado y no era espiritualmente sensible al evangelio. Para aquellos que piensan que solo sus oraciones y predicación del evangelio es efectiva cuando esa persona que le hablaron comienza a mostrar interés al momento. Este pasaje acaba con eso. Hermanos, esto nos enseña que el evangelio tiene el poder de alcanzar incluso a aquellos que consideramos como casos perdidos. ¿Has considerado a tu hijo, a tu cónyuge incrédulo como un caso perdido ya? Probablemente. Probablemente eres de los que has dicho, ¿ya para qué? ¿Para qué predicarle? No escucha. No quiere nada con Jesús. Yo creo que ya no hay oportunidad aquí para que sea salvo. No, el evangelio tiene el poder de transformar aún a los casos perdidos. El evangelio mismo, cuando es comprendido en su plenitud, tiene el poder de transformar al más duro de los corazones. Y eso incluye a tu vecino, compañero de trabajo, tu hijo, tu cónyuge. ¿Cuántos de ustedes como padres ya tiraron la toalla y no han seguido recordando el evangelio a sus hijos? ¿O cuántos de ustedes han abandonado esta tarea? Estuve en la escuela dominical, en la sala aquí donde están la mayoría de los niños. Que por cierto, padres con sus niños están invitados aquí al salón principal. Aquel salón es solo si sus niños se sienten inquietos. Solo para eso. Así que no tenga temor de estar acá. Y yo me pregunto, ¿qué tanto estos niños ya comenzaron a escuchar el evangelio por boca de sus padres? ¿Qué tanto estos niños ya han comenzado a escuchar y a ir entendiendo, de acuerdo a su comprensión, obviamente, que son pecadores y que necesitan de un Salvador? ¿Cuántos? Yo les hablaba al inicio en mi introducción que en todas las entrevistas nos maravillábamos de recordar cómo la gracia del Señor alcanzó a cada uno de los que estaban allí. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que eran muchos casos de la conversión. Siempre aparecía en la lista: mi mamá, mi abuela, mi esposo, mi novio me predicó. Y hoy esas mismas personas se están preparando para ser parte de la iglesia de Cristo y servir a Cristo hasta que la muerte llegue. ¿Cuántos de ustedes no fueron utilizados para que alguien esté hoy aquí? Esas mismas batallas que estuvieron en su corazón estuvieron en el mío. Yo jamás pensé que el evangelio llegara a mi familia como ha llegado. Y reconozco que veían muchos de los míos como casos perdidos. Hasta que el Señor obró. Y cuando el Señor obra, nadie se puede resistir a su poder, ni el pecador más grande. Ahorita que estábamos en Bogotá con el equipo de Heart Cry, una de las dinámicas era que cada pastor debía contar su testimonio de conversión. Y podíamos ver cuánta maldad había en el corazón de nosotros. Otros confiaban completamente en su justicia propia, porque alguien decía que a veces los casos más difíciles no son los que han cometido pecados más abiertamente, sino a veces los casos más difíciles son los que desde pequeñitos casi que no han roto ni un plato, porque ellos han confiado en su propia justicia. ¿Y pecado de qué? Y podíamos ver la gracia en cada corazón. Cómo cada uno se quebraba cuando recordaba la forma en cómo Jesús llegó a nuestra vida y derribó todo nuestro orgullo, toda nuestra jactancia, y tomó todas las cosas en las que confiábamos y las tiró a un lado. Fue pura gracia. Probablemente en mi casa quien menos pensaría que iba a llegar primero a Cristo era yo. Era un caso perdido para muchos.
Seguro las madres siempre defienden a sus hijos. Pueden decir, para mí no eras un caso perdido, hijo. Pero en la realidad fue gracia, hermanos. Yo los veía a ustedes cantando ahora ese himno, su gracia es mayor. Y veo muchos aquí que han sido salvados. Y veo un montón de hombres y mujeres que solo merecían la condenación, pero han sido por gracia recipientes del amor de Dios. Sus pecados ya han sido perdonados. Se les ha otorgado la vida eterna. Un día resucitarán para vida. Disfrutarán de los nuevos cielos y la nueva tierra junto conmigo. Podrán ver cara a cara a su Salvador. Podrán disfrutar de esa herencia incorruptible que Pedro habla en su primera carta. Podemos adorar por la eternidad sin que haya una batalla en nuestro corazón de nuestro pecado. Se acabará la confesión de pecado y el arrepentimiento. Se acabarán las decepciones y las frustraciones. Ya no habrá necesidad de que te perdonen ni de tú perdonar a otros. Y todo eso gracias a que Cristo te alcanzó. Todo gracias a que Jesús un día te derribó a ti como a mí y nos mostró cómo su gran poder es capaz de transformar el corazón más duro, más arrogante, más orgulloso e idólatra, para convertirlo en uno de sus soldados, en uno de sus hijos y parte de su familia, y que podamos ahora llamar a Dios Padre. Recuerden, amados, el poder de Jesús conquista corazones rebeldes. No pierdan sus esperanzas. No hay casos perdidos para Dios. Cuando su poder llega a la vida de uno de tus hijos o cercanos que no lo conocen, todo cambia. Todo cambia. Y no necesitan una aparición sobrenatural. Solo necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y eso me llega a mi segundo punto. Ya vimos cómo el poder de Jesús transforma corazones rebeldes. Ahora veamos en segundo lugar cómo el poder del Hijo de Dios comisiona a siervos impensados. La historia no termina con la conversión de Saulo. Dios tenía un propósito mayor. Observemos la conversación entre Jesús y Ananías en los versos 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ustedes recuerdan la respuesta de Ananías. Ya va, este hombre es conocido por ser un perseguidor. Tiene una autoridad que ningún otro tiene. Siempre hay como una resistencia a veces a hacer lo que Dios nos manda, creyéndonos que somos más sabios, más piadosos y más misericordiosos que Dios, o más justos que Dios. Pero eso no es así. Y el verso 15 Jesús le responde, y me encanta que lo llama el Señor, porque Jesús es el Señor. Y le dice: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uno dice: ya va, ya era mucho con que lo salvaras. Ya va, ya era como demasiado que tomaras a este ex perseguidor y asesino y le perdonaras sus pecados y le dieras tu justicia. Lo cual no debería asombrarnos, porque ese es el corazón del Evangelio. Por eso son buenas noticias. Pero ahora comisionarlo para esta labor tan gloriosa como anunciar tu nombre en presencia de gentiles, de poderosos y de los hijos de Israel, esto es mucho con demasiado. Esto nos muestra que el Evangelio no solo transforma, sino también capacita a aquellos a quienes el Señor salva por gracia. El mismo hombre que una vez persiguió a la iglesia, ahora se convertiría en su más ferviente defensor. Eso solo lo hace la gracia de Dios.
Pablo pasó de ser el peor enemigo del cristianismo a ser el defensor más fuerte y el misionero más poderoso del cristianismo. ¿Quién hace eso, hermanos? Solo el Señor. Alguien decía, este mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los que llaman. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno jugaba en el barrio pelotica de goma o fútbol, que uno siempre, ¿quiénes van a elegir? Siempre habían dos. Nadie elegía a los peores. Debo ser sincero, casi siempre me dejaban de último. Ya por ahí saquen cuenta. El arquero, si jugaba béisbol, siempre era el refuerzo. No sé por qué, siempre había el refuerzo. En fin, todos elegimos a los dotados. Todos elegimos a los más capaces. Pero Él toma de lo vil y de lo sucio para avergonzar a los que son sabios e inteligentes. Impresionante. Muchos se preguntaban cuando veían a Jesús, ¿quién es este que habla de esta forma? ¿No es el hijo del carpintero? O cuando escuchaban a Pedro y a los discípulos. ¿Y todo esto por qué? Para que la excelencia esté en Dios y no en nosotros. ¿Tú te has puesto a pensar a quienes ha elegido Dios para cumplir sus propósitos santos? Elige a un idólatra de Ur de los Caldeos como Abraham. Elige a un hombre como Noé, de quien nos admiramos por su fe cuando le tocó construir el arca, pero después, y se nos recuerda, él halló gracia. Elige una ramera como Rahab. Elige un hombre violento, irritable, impaciente como Moisés. Elige a hombres débiles emocionalmente como Jeremías y Elías. Elige a recaudadores de impuestos, traidores de las naciones como Mateo y Zaqueo. Elige un ex asesino como Saulo. Elige a un ex transportador de esclavos como John Newton. Y elige a hombres y mujeres como tú y como yo. Idólatras, orgullosos, egocéntricos, todo se trata de nosotros. Blasfemos, inmorales, mentirosos, murmuradores, chismosos, homosexuales, asesinos, ladrones, hipercríticos. Y les da un nuevo corazón, perdona sus pecados, los incluye en su familia y cada día le da diferentes muestras de amor y de su cuidado. Les da una herencia que ellos no compraron ni hicieron nada para merecerlo. Les promete una corona que ellos no hicieron nada para merecerlo, sino todo lo opuesto. Les promete una vida eterna que ellos no compraron, ni siquiera la pidieron. Esos son los hombres y mujeres que Dios usa. Y no sabes cuánto aliento me da esto. De que Dios sabía que cuando me llamó a ser pastor, sabía que yo no lo haría bien. Que mi pecado en momentos me jugaría en contra. Que mi orgullo muchas veces me llevaría a considerar la aprobación de los demás por encima de cualquier cosa. Que Dios sabía mi tendencia a la incredulidad y a la ansiedad. Y a pesar de eso me eligió para esta misión tan gloriosa.
Qué bueno saber que Dios sabía eso, me conocía de antemano cuando me eligió. Yo se los he dicho otras veces, y no sé si les ha pasado, que cuando alguien te conoce más y más y te integras mucho con alguien, van a haber conflictos también, porque a medida que conoces más a esa persona van a aflorar los pecados de esa persona. Y esa persona dice, yo no sabía que tú eras así. Y cambia inmediatamente contigo, ya no hay el mismo amor y misericordia. Pero ¿saben qué me alienta? Que el Señor, a pesar de saber quién era yo, nunca su amor ha cambiado por mí, ni por ti tampoco. Me alienta mucho saber a quienes Dios elige para esta labor y que me eligió a pesar de mí. La pregunta es si tú estás consciente de quién es realmente tu pastor. La pregunta es si tú estás consciente de que el hombre que te habla es tan débil, frágil y pecador como tú. Necesitado de mucha gracia, de mucha gracia. Si me conociera realmente, sabrías cuánta gracia necesito todos los días. Por eso el mismo Pablo en 2 Corintios 2:15 al 17 dice, para esta tarea, ¿quién es suficiente? Nadie. Si no fuera por la gracia del Señor, hace años hubiese abandonado esta tarea. Porque cada mes el ministerio pastoral te da razones para renunciar. Pero es la gracia de Dios la que te permite continuar. Y es esa misma gracia que un día te alcanzó y te salvó. Así que mi hermano, si sientes que no puedes continuar, si las presiones en casa, en el trabajo, tus propios pecados te asfixian, que dice, siento a veces que funciona incluso en automático en mi vida cristiana. Yo quiero que hoy encuentres esperanza en este sermón y de recordar que la gracia que te salvó y te perdonó, esa gracia te sostiene hoy. Alguien definió la gracia como el poder transformador de Dios obrando en sus hijos. Esa gracia está obrando. Y una de las formas es recordándote tu debilidad, porque nuestra tendencia es creernos fuertes. Una de las formas en cómo esa gracia obra es recordándote lo pecador que eres, porque nuestra tendencia es creernos más justos que los demás. No pierdas de vista esa gracia, porque el día que la pierdas de vista, la jactancia va a cubrir tu corazón. Y vas a querer tomar muchas veces el lugar de Dios o creerte superior a los demás. Pero tú necesitas tanto esa gracia como tus hermanos, y necesitas hoy de la gracia de Dios tanto como la necesitabas el primer día que Él te salvó. No olvidemos a quienes Dios elige para comisionarlo a su labor. No lo olvides. Así que hemos visto cómo el poder de Jesús conquista corazones rebeldes. Hemos visto cómo el poder del Hijo de Dios comisiona a siervos impensados. Y en tercer y último lugar, veamos cómo el poder de Jesús produce una convicción inquebrantable. Cómo el poder de Jesús produce una convicción inquebrantable. Y lo veremos desde el verso 20 hasta el final. Quizás lo asombroso de la conversión de Saulo y del poder de Jesús, porque el personaje central aquí es Jesús, es la inmediatez y la profundidad de su convicción. El texto nos dice en el versículo 20, luego que Pablo ha sido salvado por el poder de Jesús y ha sido bautizado luego de Jesús haber comisionado a Ananías, dice el versículo 20, enseguida. Tú puedes subrayar esa palabra en tu Biblia. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Recuerda que en el verso 15 le dice, vas a ir no solo a los gentiles, sino a los hijos de Israel, diciendo que este Jesús era el Hijo de Dios. Este no es el comportamiento de alguien que simplemente ha cambiado de opinión. Este es el testimonio de alguien, de sí, un siervo de Dios cuya vida ha sido completamente transformada. Cuando un corazón ha sido completamente transformado, nadie tiene que obligarle, imponerle o insistirle que obedezca al Señor que lo ha reclutado. Y en esto sé que hay batallas, pero por eso hay gracia también. Enseguida anunciaba el nombre de Cristo.
Cuando las personas convierten el cristianismo en una religión más, y lo único que ha pasado en su vida son un cambio de hábitos de religión o religiosos y de teología y nada más, tú vas a esas personas tambaleando de un lugar a otro, arrastrado de un lugar a otro, como Santiago lo expone y como Pablo en Efesios 4 lo expone, siendo arrastrados por todo viento, controlados por sus emociones. Son sus emociones las que dirigen sus pasos y sus emociones, no sus convicciones. Son sus emociones las que la impulsan o le impulsa a hacer lo que hacen, a pensar como piensan y a decir lo que dicen, no sus convicciones. Este hombre estaba actuando de acuerdo a sus convicciones, porque si hay algo que le podían decir sus emociones a Pablo es: si vas te van a matar, pero sus convicciones le decía: Dios es digno de morir por él. Y fue y enseguida fue y lo hizo, sin que nadie lo acompañara, ni en grupos, solo. Esto es algo muy personal. Cuando una vida ha sido transformada realmente, no aparentemente, suceden cosas que todos podemos vernos atónitos. Pablo no cambió simplemente de filosofía o de decisión intelectual. No simplemente pasó de ser arminiano a reformado y ya en su mente, no, en su vida. Esta es una transformación tan profunda que reorienta toda nuestra vida y todas nuestras prioridades. Cuando el evangelio llega realmente, no aparentemente, a nuestras vidas, eso reorienta todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta los más grandes, pero también comienza el evangelio a cambiar nuestras prioridades. Cuando esto no pasa, probablemente el evangelio llegó a ti aparentemente, a nivel solo externo, pero no realmente. Pablo estaba lleno de Jesús, no quería hablar de otra cosa que no sea Jesús, solo quería vivir para Jesús. Era controlado por Jesús, dirigido por Jesús y amado por Jesús. Él no quería otra cosa que no fuera Jesús. No quería anunciar a otra persona que no sea Jesús. Yo te pregunto, ¿tú amas a Jesús de esa manera? ¿Y por qué andas buscando en las personas y en las cosas lo que ya tienes en Jesús? Hay una batalla que no podemos negar en nuestros propios corazones, hermano. Debemos ser honestos. Necesitamos que la verdad tome cada espacio y cada esfera de nuestra vida y destruya todo lo viejo y haga todo nuevo en nosotros. La forma en cómo pensamos, actuamos y amamos. Tú y yo tenemos que reconocer que hay cosas en nuestras vidas que tienen hoy que cambiar. Yo no sé qué tanto tú sabes de Jesús, qué tan bueno eres para explicar el evangelio y la soteriología. Yo quiero ver es qué tanto tu corazón atesora a Jesús. Qué tanto tu corazón está siendo arrastrado cada día por la gloria de Jesús. Qué tanto. Porque yo, no sé tú, pero necesito cada día más de Jesús. Esta mañana oraba no solo por mí, sino por ustedes. Porque yo no solo necesito del Espíritu de Dios para predicar. Ustedes necesitan del Espíritu de Dios para escuchar. Y para que esto no sea un sermón más. La convicción de Saulo de Tarso fue tan profunda que estaba dispuesto a enfrentar persecución por ella. Lucas nos muestra que el experseguidor ahora comienza a ser perseguido. El cazador cazado. Miren los versículos 25 al 30. Vamos a leer desde el 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. El mismo que estaba persiguiendo a otros para hacer esto, ahora él es el blanco. Y dice el verso 25, entonces cuando esto pasó, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vete de aquí, hermano mío. Y si preguntan dónde está, aquí no está.
Y dice el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí pudo haber venido Saulo y decir: ven, un montón de falsos cristianos. ¿Cómo pueden dudar de la gracia de Dios en la vida de un hombre? Y se hacen llamar a sí mismos hijos de Dios. No. Un corazón transformado es un corazón compasivo. Es este mismo Pablo quien en 2 Timoteo capítulo 4 es traicionado y abandonado por todos. Dice que todos lo dejaron solo. Al hombre que plantó iglesias y formó un montón de hombres está solo cuando más lo necesita. ¿Y saben lo que dice? No les sea tomado en cuenta sus pecados. ¿Cuánto nos hace falta crecer, verdad, en estos aspectos? No hay rencor, no hay ira, no hay resentimiento ni sed de venganza. ¿Por qué? Porque Jesús ocupa ese corazón. Entonces Bernabé, dice el verso 27, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé toma los hechos, los frutos del arrepentimiento de Saulo, incluyendo la convicción inquebrantable que él tenía, para tratar de persuadir a sus discípulos: esto es real. Un hombre que habla con esta convicción, a estar dispuesto de perder su vida, tiene que ser un hombre de Dios. Y verso 28, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salían. Ya comienzan a integrarse y a entender lo que aquí está sucediendo. De perseguidor, ahora pasó a ser un mártir. Pero ¿cuál es el resultado de esta transformación tan impresionante en la vida de Saulo? Miren los versos 30 al 31. Dice: cuando supieron esto los hermanos, ahora lo reciben como un hermano, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó esta historia? Persecución y violencia y muerte. Pero ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo comienza el verso 31? Muy bien, paz. Hay paz. Hay crecimiento. La iglesia está prosperando. Están llenas del temor del Señor y fortalecidas en el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿qué produjo este cambio en lo que sucede al inicio con lo que vemos al final? Lo que está en medio. La transformación de un hombre por el poder de Jesús crea un impacto en la expansión del reino de Dios en estas ciudades. ¿Cómo un hombre puede ser usado para producir crecimiento y fortaleza y avance en el reino de Dios y las misiones, aún en medio de su persecución y dolor? Decía el pastor Ryan Bush: a veces nuestras ovejas necesitarán ver nuestros sufrimientos o el mundo para creer que lo que estamos siguiendo es verdad. Decía él: a veces nos tienen que ver sufrir y ver las heridas de nosotros en nuestra vida y padeciendo por la causa del Señor, para darse cuenta que lo hacemos por amor al Señor y es verdad. Es como la historia de aquel misionero que fue a la India, entró con su Biblia en la mano a predicarle a cada uno de estos hombres y mujeres, y lo apedrearon hasta casi matarlo. Él tuvo que salir huyendo de ese lugar, y completamente herido y cansado buscó un árbol donde reposar. Y cuando este misionero en la India abre los ojos, encuentra a todas esas personas que lo apedrearon a su alrededor. Y él dice: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué me ven? Ahora queremos escucharte. Y él dice: ¿pero por qué ahora quieren escucharme? Porque vimos las heridas en tus pies y en tu cuerpo, lo cual hace creíble el mensaje que estás trayendo.
Porque alguien no puede estar dispuesto a sufrir y a morir así por una mentira. A veces nuestros sufrimientos, no los veas como desperdicio, pueden ser un medio usado por Dios para comprobar si tu cristianismo es real o no. Para ver si tus palabras pueden ser convincentes o no. La iglesia tenía paz y era edificada. Jesús cambió a Pablo de perseguidor a un hijo de Dios. La iglesia pasó de tener persecución y conflicto a tener paz y a seguir creciendo. Pablo fue enviado a diferentes lugares a llevar las buenas nuevas, a plantar nuevas iglesias y a capacitar a futuros pastores. En estos días, precisamente hablando con alguien de esto, me decía: ¿por qué dices que no te moverías de este país si has hecho un pacto con la iglesia cuando vemos en la Biblia que Dios ha enviado a hombres a diferentes lugares y países? ¿No sería tú como limitar el plan de Dios? Y les decía: sí, es verdad. Pero cuando dije esto no me refería al hecho de que nadie puede salir de su iglesia o que nadie pueda moverse a otro país. No. En el contexto en el que lo dije es que muchas veces nos preguntan que por cualquier conflicto o dificultad en nuestro país es como si tuviéramos una licencia para correr. ¿Eso quiere decir que no tengamos que salir o ser enviados por Dios en algún lugar? Claro que sí, pero que sea Dios quien lo haga. Si Dios un día me envía a plantar iglesias al norte de África o en nuestra propia ciudad, yo tendría que ir, no puedo resistirme. Y no tengo problema con eso. El año pasado en enero me reunía con Ciso, David y quien era nuestro pastor Rubén anteriormente y le decía: yo quiero ir al campo misionero. Lamentablemente luego de consultarlo con Dios, con mi esposa y con otros hombres me dijeron: este no es el momento. Pero yo sé que algún día Dios si me va a mover, pero que lo haga Él. Yo no estoy atado a esto. No tengo problema en ir a donde haya la incomodidad y la persecución. Y tú tampoco deberías. Deberíamos tener un deseo de llegar a cada país del mundo y llevar el evangelio. Y como iglesia deberías alegrarte de que hombres estén siendo enviados a preparar a otros para llevar el evangelio y la sana doctrina a otro lugar. Y orar por más pastores para que podamos seguir enviando, capacitando y pastoreando. Y entender como Pablo que cuando Cristo gobierna tu vida, no importa si incluso la muerte toca la puerta o el sufrimiento por su causa. Y les soy sincero, a veces batallo con esto también. A veces cuando voy en un avión o un taxi, está la tentación de no hables de Jesús. Y no me va a escuchar. No, quizás sí. Y en muchas ocasiones he salido de estos lugares con vergüenza y decir: Señor, perdóname porque no anuncié tu nombre. Pero en otras ocasiones he saldado una valentía en la que no puedes callar y parar de hablar de su nombre. Por eso pídele también a Él que te permita hablar de su nombre. Porque tenemos que ser sinceros, a veces somos tentados a hablar cuando tenemos que callar. Y a veces somos tentados a callar cuando tenemos que hablar, decía Albert Mohler. Que este mundo sepa quién es Jesús. Y que se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe para que sean salvos como Saulo. Hemos visto que el poder de Jesús conquista corazones rebeldes. Que el poder del Hijo de Dios comisiona siervos impensados. Y hemos visto que el poder de Jesús produce una convicción inquebrantable, donde nos lleva a anunciar el nombre de Jesús, así no se espere la cárcel o la muerte. Amados, que salgamos de aquí hoy con una confianza renovada en el poder del Evangelio de Jesús. Que estemos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios, permitiéndole a Él que nos use para llevar este mensaje de esperanza y transformación a un mundo que lo necesita.
Escuchaba ahorita en la reunión misionera que solo se ha reportado una sola iglesia en Egipto, por ejemplo. Y a mí alguien me decía hace unos domingos que hablaba de plantar iglesia, me decía, pero aquí en Venezuela, en mi zona no hay iglesia, y creo que me lo dijo con buenas intenciones. No sé si aquí está el hermano, pero creo que lo dijo con buenas intenciones y estoy de acuerdo con él. Y yo le preguntaba, ¿pero no hay ninguna iglesia? Sí hay, pero pentecostales y de esto y de aquello. O sea, pero hay iglesia. Sí hay una iglesia ahí. A veces pensamos que solo decimos que hay iglesia en un lugar si es reformada. No. Eso nos puede llevar al sectarismo si seguimos pensando así. Hay iglesia. Pero tú le preguntas a un creyente en Egipto y te va a decir, no, realmente aquí no hay nada. ¿Cuántos queremos ir a esos lugares y plantar iglesias? Dar a conocer el nombre de Jesús en cada lugar. Que los hombres se conviertan de su mal camino y los hombres adoren a Dios. La reforma, en los tiempos de la reforma, los reformados enviaban misioneros desde Europa al mundo. Hoy eso cambió. Europa está muy mal. Y como decía un siervo de Dios, ahora Latinoamérica debe trabajar para alcanzar al resto del mundo. Hoy tenemos muchos misioneros que están yendo a diferentes partes del mundo, como Pablo, pero también tenemos misioneros involuntarios. ¿A qué me refiero? Dios, quien va a cumplir siempre su plan de salvar a los perdidos en el mundo, usa todo para alcanzar a sus escogidos. ¿Ustedes se acuerdan que en Hechos 8:1 usó la persecución? ¿Y se acuerdan que les dije que ahora Latinoamérica tiene que ir a Europa? ¿Qué está pasando en Latinoamérica ahora? Una migración impresionante. Dios está usando las situaciones más oscuras y difíciles que está viviendo Latinoamérica para enviar misioneros de manera involuntaria por medio de la migración a estos lugares de Europa, donde si usted va, yo tuve la oportunidad de recorrer varios lugares, iglesias, y la mayoría, por no decir todas, llenas de hispanos, y solo 2 nativos o 3 si acaso. Muchos misioneros involuntarios. Así que tú decides cómo quieres ir, o por las buenas o por las malas, pero vas. Como decía alguien, por tierra o por ballena, pero vas. Y que mensajes como estos nos lleven a confiar en el poder del evangelio, que Dios tiene el poder, Jesús, de transformar a un católico romano, a un ex delincuente o a un musulmán. El poder de Jesús tiene el poder de hacer eso, y tú y yo tenemos que salir confiados hoy de eso aquí. La iglesia debe ser valiente en compartir el evangelio, incluso con aquellos que parecen ser los más hostiles. Y quiero decirles, como decía alguien, mi propia convicción: Jesús está tan vivo hoy como en el libro de los Hechos, y que pretende hacer más cosas como esas hoy de las que estamos dispuestos a ver y a recibir. Jesús tiene, decía alguien, sorpresas reservadas para este mundo. Jesús tiene reservadas sorpresas para tu vida y ministerio que nunca has soñado ni pensado, y que están estrechamente relacionadas con la salvación del mundo, su gloria y su honor. Jesús está tan vivo hoy como lo estuvo en el libro de los Hechos, y puede obrar hoy como lo obró con Saulo en cualquier otro. El evangelio es incontenible. Transforma lo impensable, capacita a los improbables y produce una convicción que desafía toda lógica humana. Recuerda, tú no fuiste quien hizo algo por Cristo, fue Cristo quien hizo algo por ti, y algo muy grande. El poder de Jesús conquista rebeldes, transformándolos en instrumentos para expandir su reino glorioso. Oremos.